La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, estamos trabajando el tema ambiental y básicamente estamos enfocándonos en este programa sobre el tema del Gran Sur. Ya estamos diciendo las razones por qué lo hacemos. Bueno, porque hay una importante cantidad de elementos que tienen que ver con nuestra cotidianidad, desde la defensa de la biodiversidad, el tema hidroeléctrico, el tema de la calidad del agua, pero además hay que recordar, hay un tema de soberanía implícito, hay un tema de ejercicio real de la soberanía, más allá de los discursos, más allá de las proclamas. Esto es importante decirlo. Nos acotaba acá Marlene Cifontes, que de acuerdo a los estudios que ha hecho otro amigo investigador, un trabajador de Imparques en el Gran Sur tendría que estar, un guardaparques tendría que recorrer una superficie similar a las 22 parroquias de Caracas. Un guardaparque, para que vean ustedes entonces de qué manera está desguarnecida en realidad el ejercicio de nuestra soberanía. Parece que tenemos problemas en la conexión con el doctor Alejandro Álvarez, que lo vamos a contactar. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos, pero mientras tanto vamos a conversar entonces con Alexander Luzardo. Alexander Luzardo es un luchador, de toda la vida. Yo prácticamente crecí como activista social leyendo y conociendo de cerca las luchas de Alexander Luzardo. Como decíamos al final del programa, del segmento anterior, disculpen, Alexander fue uno de los redactores de los elementos fundamentales que en materia ambiental tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alexander, bienvenido a Radar de los Barrios. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué está pasando en Venezuela y concretamente qué está pasando en el Gran Sur que nos deba preocupar a todos los venezolanos? Bueno, encantado de estar aquí compartiendo nuestro amigo Torrealba, Chuy Torrealba y el distinguido panel de ambientalistas, Cristina, pues, Matute y Marlene. Realmente la situación ambiental del país es muy grave. Paradójicamente, logramos que se aprobara los derechos ambientales en la Constitución, que son derechos de avanzada, probablemente de los derechos ambientales, y que yo he denominado transgeneracionales, porque no solamente tienen que ver con las generaciones actuales y del futuro, sino también con la vida en toda su complejidad, lo que se llama la biodiversidad. Y no solamente la biodiversidad, sino también la diversidad cultural, que es parte también de la memoria ambiental de la humanidad. Por eso el preámbulo, en esa frase que tuvimos la oportunidad de proponer y así fue aprobada, asume no solamente el desarme nuclear, sino la defensa de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Y el artículo 127, en su encabezamiento, que asume como que es un derecho y un deber de cada generación proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Cuando logramos que se aprobara ese texto, dije, esa frase en sí misma ya es una constitución. Ahí es. Lo demás no es que sobraba, ¿no? Siempre era importante lograr más de 30 artículos que se lograron en la Constitución, además del capítulo sobre los derechos ambientales, que forma parte del título 3, referido a los derechos humanos y ambientales. Pero está inscrito dentro de los derechos humanos en Venezuela, en nuestro texto constitucional. Bueno, ya venía Venezuela de una larga lucha, que se remite a Pittier, al gran sabio Henry Pittier, con la creación del primer parque nacional, que lleva su nombre, pues fundamentalmente en el estado de Aragua, el Parque Nacional Henry Pittier. La dictadura de Pérez Jiménez apenas creó un parque nacional, que fue el de Mérida, el Sierra Nevada, y la creación del sistema de parques nacional comienza en el 58, con Guatopo y el Parque Nacional Ávila. De tal manera que la gran creación, que muy pocas veces reivindicada, del proyecto, diríamos así, de la lucha de la sociedad venezolana por su calidad de vida, tiene en la creación del Sistema Nacional de Parques Nacionales. Comenzó incluso, en el caso de Guatopo y el Ávila, por
que era necesario, era fundamental para preservar las fuentes de agua de la capital. Solamente lo que significa Guatopo, que está entre Miranda, Guárico, y es fundamental para el sector, pero además de su función para preservar la biodiversidad, la riqueza biológica y ecológica, y también pues las reservas hídricas del centro del país, tiene otra función, una función protectora en el caso del Ávila, para evitar desastres socionaturales como el vivido en el año 99. Si el Ávila no hubiera sido creado en esa época, el desastre del 99 hubiera sido 10 veces, y del 51 también. Bueno, y asimismo, el Estado venezolano tuvo una política de proteger el sur, que se llama el Gran Sur de Venezuela, que es Amazonas, que tiene casi 180.000 kilómetros cuadrados. El 49% del Estado Amazonas está sometido a diversas figuras de protección, parques nacionales, entre ellas el Parima Tapirapecó, en cuyo parque tuvimos la oportunidad pues, de dirigir la elaboración del decreto en el año 90, con la gestión del ministro Enrique Colmenares Finol, y se creó el parque nacional más extenso de Venezuela, que es el Parima Tapirapecó, en la época en que estaban entrando los garimpeiros. Aquella época que entraban garimpeiros del 89, entonces se tomó la decisión de proteger las cabeceras del Orinoco, porque había incluso ya en la época proyectos mineros para explotar casiterita aluvional en esa zona. Entonces la decisión muy sabia fue proteger esa zona, las cabeceras nada más, y las cabeceras del Orinoco, donde nace nuestro padre río. Bueno, ya habían tomado otras decisiones, crear también se creó también la reserva de la biosfera Alto Orinoco Caciquiare. El parque Parima Tapirapecó tiene 3.600.000 hectáreas, donde están los Yanomami, están los Yoryecuana, en esa zona. Se creó también la reserva de la biosfera Alto Orinoco Caciquiare de 8 millones de hectáreas, que incluye el parque Parima Tapirapecó y otras áreas, algunos tepuyes. Se tomó la decisión el decreto de protección de los tepuyes que estaban fuera de los parques nacionales, tanto en el estado Bolívar y en el estado Amazonas. Entonces, el 49% del estado Amazonas está sometido en forma acertada a distintas figuras de protección ambiental y de regulación pues, de las actividades humanas. Cuando se crea un parque nacional, no es para poblarlo, es para evitar que sea poblado, para evitar que se desarrollen actividades industriales o otros tipos de actividades urbanas incompatibles con la naturaleza y con la función ecológica del parque. Igualmente en el caso del estado Bolívar. El estado Bolívar con casi más del 70% sometido a distintas figuras de protección, entre ellos el Parque Nacional Canaima, que es el segundo más extenso de Venezuela, con 3 millones de hectáreas. Pero hay otra figura, están los tepuyes, que son formaciones biogeográficas únicos en el planeta. Si algo es representativo de Venezuela, son los tepuyes. Si quieres identificar al mundo, además de sus mujeres, por supuesto son los tepuyes también. Lo que se representa en términos planetarios, o sea, el símbolo del escudo debería estar, por ejemplo, un tepuy, porque es fundamental la identificación y además la importancia que tiene los tepuyes. Por eso cuando el tendido eléctrico criticamos, que se fue afectado aquella zona, la cadena oriental de tepuyes, porque esos son grandes torres donde en alguna forma nacen ríos, las aguas que son fundamentales del sur de Venezuela. Muchas veces se ubicó también gran parte del delta como parte del sur, una parte de Apure, cuando se hablaba de la conquista del sur. Bueno, en este momento, a pesar de todas esas conquistas históricas de la sociedad venezolana, que incluye la Constitución, porque todo el movimiento de lucha, la Reserva Forestal de Imataca, la lucha del movimiento de Perijá, la defensa del Amazonas, hombre, yo en los derechos ambientales en la Constitución. Creíamos que habíamos avanzado. Incluso se hizo el gran acto ecológico con Hugo Chávez, en la cual tuve la oportunidad pues yo de hablar, y habló él. Eso fue el 26 de noviembre de 1998. Y los temas eran estos, que siguen siendo igual. En defensa de la Sierra de Imataca, el Amazonas y Guayana, la Sierra de Perijá, las playas del litoral central, los lagos de Maracaibo y Valencia, los parques nacionales, el Orinoco, por el derecho al agua pura y aire limpio, por la aplicación de la ley penal del ambiente, por el respeto de los pueblos indígenas, por la protección de la fauna, la flora y la biodiversidad,
por una sociedad ambientalmente sustentable y por una constituyente ambientalista. Estamos escuchando a Alexander Luzardo, luchador ambientalista, activista por la justicia social, una persona que ha estado en la cresta de la ola en la lucha social y política en nuestro país en los últimos 30, 35, 40 años. Yo quiero, bueno, por supuesto, todo el que nos esté escuchando en este momento seguramente agarrará y dirá, viste, lo que estaba diciendo Chávez en el 98 y ahorita todo eso está igual, solo que peor. Bueno, eso es verdad, pero yo quiero sobre todo rescatar ante mi audiencia una cosa hermosísima que nos acaba de decir Alexander Luzardo. Muy, muy importante. Vieron ustedes en las palabras de Alexander Luzardo que fue un hombre que se enfrentó duramente a los gobiernos anteriores a 1998 y que criticó corruptelas y que se enfrentó a sinvergüenzuras. Pero ustedes escucharon cómo para Alexander Luzardo esa necedad que si la Cuarta República y la Quinta República... ustedes no escucharon eso, ¿verdad? Porque resulta que la República de Venezuela es una sola, para lo bueno y para lo malo. Y aquí hay un gran proceso de lucha histórico de la sociedad, del pueblo venezolano, para conquistar mayores espacios de democracia, mayores espacios de calidad ambiental, mayores espacios de justicia social. Y ese gran proceso de lucha del pueblo venezolano en su integralidad es lo que nos estaba recordando y haciendo presente ese luchador de toda la vida, que es Alexander Luzardo. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.